dentro de la iglesia y no solo en el mundo científico, ¿no? Con respecto a la creación. Es un tema bien interesante, para tenerlo en media hora es bien difícil. Entonces, si no podemos terminarlo completo, les dejo algunas cosas de tarea. Así que vamos a comenzar. Si José pudieras proyectarnos ahí en la pantalla. Las escrituras tratan las cuestiones más importantes que los seres humanos se formulan, ¿no? ¿De dónde vinimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿A dónde vamos? Y son preguntas que el ser humano se hace, ¿no? ¿Y qué sería de nosotros si no tuviéramos la palabra de Dios, verdad? Y quiero decirles que la Biblia fue escrita para el hombre, para explicarles esas cosas y esas preguntas que nos hacemos. Dice que lo revelado pertenece a los hombres, mas lo secreto a Dios. Y los libros no están ordenados, como decir, cronológicamente. El primer libro que se escribió fue el libro de Job, no Génesis. Es el mismo autor, es Moisés. Pero la Biblia comienza con Génesis, ¿por qué? Porque comienza con la creación, con ese mundo que Dios creó, que era perfecto, bueno en gran manera, y cómo entra el pecado. Así que el libro de Génesis significa origen, significa fuente, y aquí está. Este libro, el libro de los comienzos o de los orígenes, los judíos le designaban el nombre con la primera palabra hebrea, que se llama Bereshit, que significa principio. Así que Bereshit en el principio, pero sin embargo el Talmud, algo interesante, judío lo llama el libro de la creación del mundo. Así que ellos le pusieron Génesis Bereshit, que significa en el principio, pero sin embargo el Talmud judío dice el libro de la creación del mundo. Ahora, Génesis podemos decir que es la base, es el fundamento sobre el cual se funda, podemos decir, toda la Biblia, el edificio de la Biblia. Es como decir, este edificio tiene su base, tiene su cimiento, y si no fuera por el cimiento que se le echó, ¿verdad? Hace mucho tiempo que este edificio ya se hubiese derrumbado. Así que muy importante entender el libro de Génesis porque es la base de todo el edificio que es la palabra de Dios. Ahora, el Nuevo Testamento, por ejemplo, cita directamente el Génesis unas 200 veces. Y la mitad de los textos que se citan es del versículo 1 al 11. Del versículo 1, o sea, del capítulo 1 de Génesis al 11, hay unos cuantos miles de años. Sin embargo, solamente en 11 versículos se nos hablan. Solamente Matusalén, ¿cuántos años? Casi un milenio, ¿verdad? Ahora, Jesús se refirió varias veces al Génesis, y no solamente a Génesis 1 y 2. ¿Recuerdan cuando le hicieron los fariseos en el capítulo 19, verso 3 a Jesús acerca del divorcio? ¿Y cómo Jesús les respondió? ¿Qué está escrito desde el principio? Disculpen. ¿Qué está escrito desde el principio? Para los que me han preguntado, sí, me siento mejor. Jesús le dijo, varón y hembra los creó, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Y qué? Y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Muy bien. Jesús también se refirió a Abel, me gustaría que lo busquen en su Biblia, Mateo 23, 35, cómo se refirió de la sangre del justo Abel. También podemos decir en el capítulo 24, el capítulo escatológico, ahí habla de Noé, que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, ¿verdad? Habló también del diluvio. Y entonces es algo interesante, ¿por qué? Porque vemos que Jesús, cuando leemos estos breves pasajes,
Jesús nos habla y nos dice que Noé y Abel no fueron figuras mitológicas, sino que fueron seres humanos reales que existieron, que vivieron. Y cómo Jesús le da credibilidad al libro de Génesis, pero también al diluvio. Algunos piensan que el diluvio fue algo simbólico, ¿verdad? Pero sin embargo vemos cómo Jesús habla de este evento, que fue un evento global. Algunos dicen, no, fue algo puntual en una región de la tierra, pero sin embargo el diluvio desvió nuestro eje, donde rota la tierra, ¿verdad? Está desviado. Eso se lo debemos ¿a qué? Al diluvio. Ahora, todas estas referencias, las que les he mencionado, muestran que tanto Cristo como también los discípulos creían en ¿qué? En el relato de la creación. No solo en el relato histórico, sino también en la inspiración divina. Ahora, el versículo primero, vamos a Génesis, capítulo 1, muy importante este versículo, interesante. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Mira qué rápido, de memoria lo sabemos, es uno de los textos que la mayoría de las personas se sabe, porque es tan sencillo. En principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, este versículo, hermano, es el más importante y básico de todos. ¿Por qué? Porque este versículo, podemos decir, refuta, o sea, la palabra refutar, puede refutar las numerosas teorías que se han inventado sobre el origen del universo. Por ejemplo, vamos a citar rápidamente, este versículo puede refutar el ateísmo, la doctrina que dice que Dios no existe, pero sin embargo el texto primero dice, en el principio creó Dios. También este versículo puede refutar el panteísmo. ¿Y qué cree el panteísmo? Doctrina que afirma que todo es Dios, que en las flores, en las plantas, en los animales, todo es Dios. Y quiero decirles que eso fue dentro de nuestra iglesia, la apostasía alfa. El doctor Kellogg, ¿recuerdan? Esa persona tan eminente, creyó, empezó a leer libros y finalmente comenzó a creer en esta doctrina y con él arrastró muchas personas. Sin embargo, este solo versículo me dice que Dios existe antes del universo. Por ejemplo, este versículo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, también me dice, también puede refutar al politeísmo, esa creencia que creen en muchos dioses. Sin embargo, este texto me dice que el mundo fue creado ¿por quién? Por un solo Dios. Nosotros somos monoteístas y este tema ya lo estudiamos, ¿verdad? Estudiamos la deidad, estudiamos al Padre, estudiamos el Hijo, al Espíritu Santo, fue el último tema que se estudió la semana pasada, y creemos que estas tres personas son un solo Dios, así lo enseña la Biblia. Ahora, también este versículo, mis amados, el evolucionismo queda rechazado por este versículo que afirma que Dios es el creador, que Dios creó. Así que las especulaciones, podemos decir así, acerca de los orígenes, ya sean religiosas, ya sean científicas, ya sean filosóficas, son básicamente formas diferentes del concepto de la evolución. Así que la creación, podemos decir, se define simplemente como la obra de Dios dando existencia a este mundo. Y para esa palabra hay una palabra hebrea que se llama esnihilo. Esnihilo, ¿qué significa? Dios creó de la nada, a partir de la nada, ¿verdad? Dios creó la materia. Ahora, no sé si van entendiendo hasta aquí. Solo Dios es eterno. Dios es ante todas las cosas. Ahora, la doctrina de la creación, ya les dije esta palabra, vamos aquí. A ver. Muy bien, la verdadera creación es ex nihilo, ya lo darían ahí. La evolución se define como la teoría de que todas las cosas han derivado por modificación gradual a través de ¿qué? De procesos naturales a partir de la materia existente. Esa es la evolución. Sin embargo, la doctrina de la creación es lo opuesto al concepto de la evolución. ¿Por qué?
porque Dios crea de la nada. Sin embargo, la evolución es que, aquí está esa definición, es la teoría de que todas las cosas se van modificando, selección natural, se van gradualmente, se van modificando a través de procesos naturales a partir de esa materia existente. Ahora, la ciencia como tal no puede decir nada de los orígenes. No sé si están de acuerdo conmigo. Y no es que estamos en contra de la ciencia. No quiero que me vayan a malinterpretar. La ciencia se limita al estudio de los fenómenos y procesos físicos tal como existen en el momento presente. Lo único que se puede limitar la ciencia es estudiar, ¿qué cosa? Esos fenómenos y procesos físicos que ya están, es lo único que puede hacer. Ahora, la ciencia, mis amados, por lo tanto, podemos decir que si queremos saber algo de la creación, ¿a dónde tenemos que ir? ¿A dónde? A la palabra de Dios, ¿verdad? Así que, por lo tanto, mis amados, el primer capítulo de Génesis nos ofrece la información básica de la creación. Y esa información es ampliada en el capítulo 2. Así que en el capítulo 1 y capítulo 2 está todo lo que nosotros necesitamos saber. Qué sencillo. Teorías de la evolución son teorías que no están probadas. Que hay que tener más fe para creer en ellas que para creer en el relato bíblico de la creación de Dios. Ahora, los adventistas del séptimo día tenemos dos puntos de vista conocidos como informes vacías. ¿Alguno sabía de esto? Informes vacíos. ¿Qué consiste este? El primer punto significa, dicen ellos, que en el principio, Bereshit, ¿qué hizo Dios? Dios creó los cielos y la tierra, la materia. Y ese mismo día, esa materia desorganizada, la organizó y comenzó a crear. La segunda, podemos decir, esto se llama la no brecha. La no brecha. Ahora, el otro punto de vista es que Dios creó, en el principio, Bereshit, creó, y en ese mismo día creó los cielos, la tierra, y ahí lo dejó desordenada. Hace muchos años, millones de años. No se sabe en qué momento fue. Y en la semana de la creación, entonces vino a organizar todo eso que había creado hace millones de años. Entonces comenzó a organizarlo. Capítulo 2 dice, estaba desorganizada. ¿Estaba la tierra qué? Desordenada. Vacía. Muy bien. Este es el segundo. Se llama la brecha vacía. Ahora, los dos puntos de vista tienen sus puntos fuertes. Vamos a analizarlo rapidito. Por ejemplo, la primera posición, primer punto de vista, que tiene que ver con la no brecha. ¿Qué dicen ellos? Bueno, el pensamiento hebreo es muy diferente al nuestro. De nosotros es de causa a efecto, ellos es de efecto a causa. Por lo tanto, el primer capítulo, o sea, el primer versículo del primer capítulo, en principio creó Dios y la tierra, es el efecto y el título. Y a partir de ahí, ¿es qué cosa? Es la causa. Y comienza Dios a explicar. También ellos dicen que el cuarto mandamiento no dice que hubo un espacio. Porque en 6 días creó Dios los cielos y la tierra. Y el séptimo, ¿qué cosa? Lo reposó. Así que el cuarto mandamiento no te da un tiempo para un espacio. No sé si me van siguiendo. Esto es la primera posición, la no brecha. Y otra cosa que ellos argumentan, los de la no brecha, que ha sido, por decir, el punto de vista tradicional de la iglesia, es que el término que se usa para desordenada significa aún no amoblada o aún no adaptada, o sea, aún no apta para ser habitada. En otras palabras,
para nosotros, desordenado es como decir un cuarto desordenado de un chico quizás adolescente, ¿verdad? Que es muy desordenado. Para eso nosotros desordenado. Pero para lo original, lo que quiso decir el escritor bíblico, la palabra desordenada significa aún no apta para ser habitada. Ahora, la segunda posición, que es la brecha vacía, quiero decirles que durante mucho tiempo, hermanos, esta primera posición, la no brecha, fue muy favorecida por eruditos y exégetas bíblicos. Pero se han encontrado algunas evidencias textuales que llevan a pensar que la segunda posición también pudiera ser. Por ejemplo, ellos dicen que la sintaxis del hebreo y el estilo indican del versículo 1 del capítulo 1 que es una oración independiente del versículo 2 y el 3 en adelante. Es una oración independiente. Y se comienza a explicar, por ejemplo, en el versículo 2 ya esa tierra ya existía, ya fue anunciada. Esa tierra que dice el versículo 2 que estaba desordenada ya existía y que es una oración independiente. Por ejemplo, que Génesis no menciona en la creación de la materia en relación al primer día. Por ejemplo, el versículo 3 que dice, y dijo Dios sea la luz, y fue ¿qué cosa? La luz. Eso fue lo que sucedió ese primer día. Y el tema de la luz, no voy a entrar en ella, pero también es otro punto de vista controversial. Aquí está hablando de la luz, pero allá dice después que Dios creó la lumbrera, ¿verdad? Menor y mayor. Y entonces, pero bueno, seguimos aquí para que no se me pierda. Ellos dicen que, bueno, que el versículo 1, repito de nuevo, según la sintaxis, la gramática hebrea, es una oración independiente. A partir del versículo 2 ya es otra oración. Y vemos que en el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Eso fue lo primero del primer día. Pero ellos dicen que ahí no se menciona la tierra, no se mencionan las aguas, porque ya eso existía, ya Dios lo había creado, hacía que millones de años. Ahora, el segundo punto, dicen ellos que versículo 6 dice, hay expansión en medio de ¿qué? De las aguas. ¿Cuáles aguas dicen ellos? Ya existían, no fueron creadas en ese momento, existían hacía mucho tiempo, mucho antes. Verso 11, produzca la tierra, ¿qué cosa? Hierba verde. ¿Cuál tierra? La que ya existía hacía mucho tiempo y la hierba comenzó a existir en ese momento, más la tierra no. Y el resto de la obra creativa fueron ¿qué? Hechas en esa semana. Pero el relato parece indicar que las aguas y la tierra no. Eso estaba hacía mucho tiempo, según ellos. Puedes leer el versículo 6, el 21, el 25, el 27, todo lo demás fue creado, pero no se menciona ni el agua ni la tierra. Eso existía hace muchos años. Simplemente para decir, como dice la ciencia, bueno, la tierra tiene millones de años cuando se hace la prueba del carbono. Entonces, ellos que dicen, los que tienen este punto de vista dentro de la iglesia, dicen, bueno, la tierra tiene millones de años, es verdad. Porque Dios en un tiempo remoto que no se sabe, creó la tierra, ahí la materia, y la dejó desorganizada. Y en un tiempo X vino a organizarla y comenzó a crear todo el primer día, el segundo día, el tercer día. Ahora, algo interesante, hermano. Este punto de vista, hermano, no ataca la interpretación literal de Génesis 1. Y se lo voy a poner acá. Muy bien. No ataca tampoco la creación es nihilo. ¿Qué significa eso? Es nihilo. Que Dios creó de la nada. Tampoco ataca eso. Dios, este punto de vista no ataca tampoco el poder creativo de Dios. No ataca tampoco el tiempo de formar y llenar la tierra en 6 días, en 24 horas, cada día. Así que, darlo visto, ¿no? Si crees en la brecha o en la no brecha. Lo cierto es que esto no afecta en nada. No sé si me entendieron, si te ha creado alguna confusión, por lo menos te he provocado que estudies e investigues más. Así que, ahora bien, interesante, hermanos, muy interesante.
estos dos puntos de vista conocidos como informes, ¿qué cosa? ¿Informes qué? Vacíos. Muy bien. Hay algo que quiero que les quede bien claro. ¿Y qué cosa es? El mundo llegó a la existencia por medio del acto creador de Dios. ¿Y qué dice Salmo 33, versos 6 y 9? ¿Qué dice? Por la palabra del Eterno fueron hechos los cielos y el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Ahora volvemos otra vez a la palabra en el principio. Este verbo hebreo que se utiliza aquí es barat, para crear, crear y original. Este verbo solamente se usa en la Biblia para Dios. Interesante, ¿verdad? Implica que fue la creación de algo totalmente nuevo. Dios no usó materia preexistente sin ningún tipo de esfuerzo. Dios mandó, dijo y fue hecho, como dice la palabra de Dios, por el aliento de su boca. Dios no usó materia preexistente. Ahora, solo Dios, hermano, puede crear así. Solo Él tiene el poder de crear. Por su mandato. Y lo vemos ahí en cada uno de los días de la creación. Dijo Dios y fue hecho. La luz, fueron las plantas, la hierba, los animales. Dijo Dios y fue hecho. Lo único que Dios se detuvo a hacer con sus propias manos fue el hombre, la corona de la creación. Ahora, esto es muy diferente ¿a qué? A ver. Esto es muy diferente a lo que propone la teoría de la evolución. La evolución significa modificación, mientras que la creación significa origen. Así que la evolución no puede nunca, bajo ninguna circunstancia, generar un producto que sea absolutamente nuevo. Lo único que puede hacer es modificar. Es lo único que puede hacer, lo único que puede lograr. Original, algo está fuera de su alcance. Así que nosotros creemos que el mundo, dice así Hebreos 3:11, o sea, 11:3, me disculpan, dice así, y fue el texto que escogimos, 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Hasta aquí estamos claros? Por la fe lo entendemos. Pero les voy a decir, se necesita más fe para creer que surgimos de una explosión del Big Bang, por ejemplo, que para creer el relato bíblico, que una mano poderosa e inteligente nos diseñó y creó nuestro mundo, el cual tú y yo vivimos. Y no solo nuestro mundo, sino los planetas y el universo entero. Ahora, los días de la creación. Esto es otro tema que, esto lo estudiamos no hace mucho, un folleto de escuela sabática, la creación, ¿se acuerdan? Los periodos de la creación bíblica significan periodos literales de 24 horas cada día de la creación. Y la expresión tarde y mañana significa que el día comienza con la noche. Fue la tarde y la mañana el primer día de la creación, fue la tarde y la mañana el segundo día, y así sucesivamente, ¿vale? Ahora, la palabra hebrea, que se traduce como día, en Génesis es yom, y esta es una palabra elástica, ¿vale? Cuando esta palabra yom va acompañada de un número definido, por ejemplo, primer día, segundo día, tercer día, siempre significa un día que literal de 24 horas. Ahí, bueno, tenemos otro ejemplo bíblico, Génesis 7:11, lo puedes buscar también en tu palabra, en la Biblia, pero también tenemos el cuarto mandamiento, ¿verdad? Los mandamientos de Dios, el cuarto mandamiento dice, en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas, y el séptimo día, ¿qué cosa? Lo reposó, lo santificó y lo bendijo. Quiero decirle, hermano, si cada día de la creación, como algunos enseñan y dicen, son miles y millones de años, por ejemplo, los testigos de Jehová, el sábado no tiene significado. Es más que para ellos el sábado
está en el milenio. No sé si ese libro ya lo desecharon, porque ellos han desechado muchos libros. Pero según ellos, el sábado todavía no ha llegado. Eso está en el milenio. ¿Por qué? Porque los días de la creación fueron cada día millones de años. Miles de años. Otros usan el texto de Pedro. Segunda de Pedro 3:8. ¿Qué significa Pedro? Dice, para el Señor un día es 1000 años, dicen ellos. Así que, como para el Señor un día es 1000 años, los días de la creación son miles de años. Pero a ellos se les olvida que el texto, ¿cómo termina? Pero 1000 años es como un día para el Señor también. Así que los que consideran que los días de la creación representan miles y millones de años, hermanos, están negando la validez de la palabra de Dios. Y el propósito, y ya, de modo ya casi concluyendo, yo creo que aquí llegamos al final. El propósito de la creación, ¿cuál es? El amor provee el motivo de todo lo que Dios hace, por cuanto Dios es amor. ¿Qué dice Primera de Juan 4:8? Que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora, Dios creó este mundo por amor a ti y a mí. Es un regalo de Dios. Lo creó no solo para que nosotros pudiésemos amarlo, sino que también para Él amarnos a nosotros. Otro propósito de la creación es para revelar la gloria de Dios. ¿Qué dice el Salmo 119:1? A través de las obras creadas, Dios revela su gloria. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y otro para poblar la tierra. Después que hubo esa rebelión en el cielo, Satanás se llevó una tercera parte de los ángeles, ¿verdad? Y el capítulo 1 de Génesis, comentario bíblico adventista, hay una cita inspirada que Ellen White dice: Dios creó una raza nueva y distinta. No sabemos cómo serán los habitantes de otros planetas. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, seres que pensamos, que nos relacionamos, que hablamos. Y Dios creó una raza para poblar la tierra, pero para relacionarse con nosotros también. Y el significado de la creación es un antídoto de la idolatría. Así que el hecho de que Dios es el creador lo distingue de los demás dioses. ¿Qué nos está recordando nosotros hoy ya, estas primeras horas del sábado? Que somos adoradores del Dios verdadero, el creador de todas las cosas. Si todo el mundo hubiese adorado a Dios desde el principio como Él lo estableció, no existirían tantas teorías de la evolución, ni tantas, podemos decir, tantas ideas raras, ni tantas religiones, ni el ateísmo, ¿verdad? Todo el mundo adorará al verdadero Dios. Otro significado de la creación es el fundamento de la verdadera adoración. Y quiero decirles que el llamado que se nos hace en Apocalipsis, mensaje de tercer ángel, hace un llamado ¿a qué? Apocalipsis 14:7. Adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Vemos la importancia, ¿verdad?, de la adoración al verdadero Dios. Y tenemos una responsabilidad también. Dios creó esa hermosa creación, el jardín del Edén, pero allí le dio una responsabilidad a Adán y Eva. Ser los mayordomos, ellos debían cuidar de esa creación de Dios, ¿verdad? Nosotros también somos mayordomos y debemos cuidar del medio ambiente, de los animalitos de la creación. Y dice Apocalipsis capítulo 11 que Dios va a venir a la tierra, ¿por qué? A destruir a aquellos que están destruyendo la tierra. Y dice Romanos también, el apóstol Pablo, que la tierra está que gime. Estamos nosotros mismos destruyéndonos nosotros mismos, pero también el planeta, queridos hermanos. Y también es el remedio para el pensamiento, podemos decir, el pesimismo, la soledad, la falta de significado. Y el relato de la creación, hermanos, nos podemos decir, revela que en vez de que llegamos a la existencia así que evolucionamos, nos dice que todo fue creado con un propósito. Y aquí está la respuesta de esa pregunta que se hace el ser humano. ¿De dónde vine? ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde voy? No fuimos el resultado de la casualidad, ni de una explosión. Fuimos el resultado y el propósito de Dios fue crearnos a su imagen y semejanza. Y Dios nos ha traído a este mundo. ¿Para qué? Para que
para prepararnos para ese mundo que Él está preparando para nosotros, que al final va a ser como el que creó al principio. Todo será bueno en gran manera. Ahora, la creación y la salvación. En Jesucristo la creación y la salvación, hermanos, se encuentran. Qué interesante, ¿verdad? Esas manos que crearon al hombre. Y así dice esta doctrina de la creencia, nuestras creencias, 28 creencias, dice que Jesús sabía que esas manos que Él creó, las de Adán, que con esas mismas manos el hombre lo iba a crucificar. Qué interesante, ¿verdad? En el Edén, Cristo pronunció esas palabras creadoras y en Belén, ese creador que creó todas las cosas, porque ya estudiamos este tema, que Jesús es el creador de todo. Los tres, la deidad estuvo en la creación, pero todo fue creado por Jesús, por Él y para Él, y todo por Él subsiste. Sin embargo, en Belén, aquel verbo, la palabra que lo hizo todo, se hizo carne y habitó entre nosotros. El creador llegó a ser parte de la creación por amor a ti y a mí. Por eso es que la creación y la salvación se estrechan las manos. Ahora, si bien nadie fue testigo de la creación del mundo, pero sí muchos fueron testigos de los milagros que Jesús hizo cuando estuvo en esta tierra. Dio vista a los ciegos, Él habla a los mudos, sanó a leprosos, resucitó a muertos, detuvo al mar y al viento. Que sus discípulos que vivían con Él, que llevaban ya un tiempo, dijeron, ¿quién es este que aún el mar y el viento le obedece? Cristo vino como el segundo Adán y es el nuevo comienzo para la raza humana. Así dice Romanos capítulo 5. Mis amados, las manos divinas y perfectas de Cristo le dieron vida al hombre, pero sus manos heridas y ensangrentadas también nos han concedido la vida eterna a ti y a mí. Qué lindo, ¿verdad? Qué amor es ese Dios. Por eso, hermano, el tema de la redención va a ser un tema que estudiaremos por la eternidad sin fin. Mis amados, por haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, hemos sido llamados para dar gloria a Dios. Y saben, Dios no solo crea, sino que también recrea. Y Jesús no solo vino para salvarnos, Jesús vino para vindicar también el carácter de Dios y para restaurar en nosotros la imagen de Dios que ha sido desfigurada por el pecado. Tú y yo hemos sido llamados para glorificar a Dios, para exaltar a Dios a través de nuestras vidas, para a través de ti y de mí que Cristo pueda ser levantado y el mundo pueda conocer. Así como la creación alaba y glorifica a Dios y muestra la gloria de Dios, tú y yo somos también llamados para alabar a Dios, para glorificar a Dios, para exaltar a Dios y para transmitir al mundo de que Dios vive, que Dios es real y que Dios existe. Mis amados, la Biblia, me gusta hablar mucho de este tema, comienza con un mundo que Dios creó, que todo era perfecto, bueno en gran manera, pero así también concluye. Y saben, muy pronto Jesús vendrá a buscarnos, muy pronto viviremos con Jesús y dejaremos este mundo de pecado, de dolor, de sufrimiento y de muerte. Que Dios te bendiga. Quiere el Señor que tú y yo podamos echar mano de esta vida eterna y podamos vivir con esa ilusión de encontrarnos pronto con nuestro Señor y vivir con Él para siempre en ese reino eterno que tiene preparado para nosotros. Que Dios te bendiga. Feliz sábado.